física, entre lo que te está pasando en tu vida y tu mundo espiritual, se crea este tipo de conexión en la cual tú puedes empezar a ver seres. Absolutamente todo lo que ocurre, ya sea mental, emocional o lo que sea, tiene una funcionalidad dentro de ti. Entonces nuestra energía queda regada con todas esas personas y en esos lugares donde yo estuve en vida. Yo lastimosamente en muchas de las prácticas espiritistas generales, yo no veo como ese enfoque de querer enraizarte a ti con tu verdadero propósito, sino que normalmente vienen como que clonadas, como con temitas de cómo obligar a una persona a hacer algo y eso ahí es donde yo puedo decir, lo hice sin conciencia y como todo sin conciencia, me puede rebotar. Entonces ahí entraría lo oscuro de esto, que evidentemente tú estás llamando a energías y si tú les pusiste tu emocionalidad a esa petición, es muy probable que te cobren con esa emocionalidad. ¿Qué puedes hacer tú para trabajar y prevenir que esas cosas te puedan afectar? Quitarle la responsabilidad al entorno de que me puede hacer daño. Mediunidad es una herramienta que el universo coloca en ti solo cuando tú empezaste a indagar dentro y no cuando seguiste absorbiendo respuestas y realidades que otros crearon para ti. Bienvenidos a otro episodio más de Chat Sang. Hoy tenemos a un invitado, Bruce. Bruce, ¿de dónde eres, Bruce? Bueno, es una historia larga porque estamos en este momento en Estados Unidos y ha sido un largo caminar de estos años en los cuales no he tenido como un hogar establecido Mm, hasta este momento, pero oficialmente, pues claro, Colombia. Colombiano. Sabes que yo por alguna razón pensé que eres de Venezuela también. También soy venezolano. ¿Ah, sí? Ujú. Qué bien, qué bueno. Bruce y yo nos conectamos por redes, por Instagram. Yo estoy ahorita viajando por Nueva York y coincidimos en el lugar y yo sé el trabajo que él hace y pues decidí traerlo como invitado para conversar acerca de su trabajo, que me parece que es bien interesante. Bruce es un medium, sí, por lo que vi en redes, eres un medium, lo cual es un tema que me causa mucho interés. Y, y pues no hemos como conversado mucho ni nos conocemos tanto en realidad, sino Es solo mucha un par de introducción. mensajes y son solo un par de mensajes en redes y aquí estamos hoy en vivo, básicamente conociéndonos por primera vez. Así que cuéntame o cuenta primero a la persona que está escuchando que no sabe qué es un medium, qué es un medium. Bueno, principalmente tenemos una idea, hay que empezar a decir lo que no es, porque hay muchos mitos alrededor de lo que son las facultades psíquicas o lo que llamamos las facultades espirituales. Ser medium es ser un puente o ser un canal un poco más agudo de lo que absolutamente todos presenciamos durante nuestro día a día, que es un esquema o un espectro espiritual de la vida y un espectro físico de la vida. Muchas veces no hay cómo interpretar directamente como la interacción que nosotros tenemos con esa realidad. Ujú. Y ahí es donde aparecen estas personas que se pueden teletransportar, por decirlo así, desde su conciencia hacia la conciencia de otras personas, incluso si es en otros tiempos, incluso si estamos hablando de personas que ya no están en esta esfera de tiempo actual. ¿Me hago entender? No, o sea, ¿a qué te refieres con tiempo? Personas que ya han trascendido, personas que están en el pasado actual. Ujú, Entonces, es como tener el libre tránsito de información entre lo que para muchas personas puede llegar a ser un límite, ujú. pero es realmente una facultad que viene con absolutamente todos a nivel potencial. O sea que O sea, ¿crees que absolutamente todos pueden trabajar. todos tenemos la capacidad de llegar a ser mediums? Sí, Ser ese canal. son como niveles de agudeza sobre ese sentido, más no es como que sea solo para ciertas personas, Mm. o como que literal tú naces con eso y que te mueres con eso, porque incluso se puede perder en el camino esa naturalidad para percibir las energías o para poder hacer ese viaje, no importa si estoy en pasado, si estoy visitando la energía de una persona en el futuro incluso, Mm, es una persona que tiene libre acceso a ese movimiento astral. interesante. Y cómo nace eso en ti, hermano? En tu vida, ¿cuál fue ese primer encuentro que tú dijiste, es esto, está pasando? O sea, sé que a lo mejor si pasó en tu infancia, pues no lo em,
identificaste como ser un medium, pero ya ahora que tienes el conocimiento de lo que eso es, si vas atrás, ¿cuál fue tu primera experiencia con ese tipo de conexiones? Bueno, las primeras experiencias que yo logro recordar vienen desde muy pequeño, pero eran percepciones que para mí eran 100% naturales porque nunca hubo quien me dijera a mí que eso no estaba bien o quien nunca me corrigió que eso no era parte de la realidad que todos estaban presenciando. Entonces, siempre fue como algo muy experimental que desde puedo decir, los 7 a los 10 años Mm. venían como ráfagas de sueños, que venían como ráfagas de ideas que yo hablando con una persona podía estar como que jugando en el mismo espacio, pero en distintos tiempos en el mismo momento. Qué loco. Y eso empezó a pasar, por ejemplo, cuando nació mi hermano, Ujú. fue cuando yo presencié lo que era el tener una visión que me predijera algo que yo podía cambiar en el tiempo, algo que yo tenía la capacidad de interactuar para poder detener, que ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? fue un momento en el cual él estaba corriendo en la calle, como en la acera. Él se bajó y yo alcancé a ver cómo venía un carro de color rojo que se iba a acercar y que lo iba a atropellar. Eso fue cuando él nació. Eso fue, ya tenía por lo menos unos 2 años, yo tenía unos 12 años, Mm. nos llevamos 10 años de diferencia. Mm. Y en ese tiempo, pues mis capacidades de reacción iban a ser obviamente mucho más rápidas que las de cualquier persona que estuviese en ese momento. Nadie más estaba más cerca de él que yo. Y en ese momento, cuando tuve esa visión, me logré como espabilar en el instante, fui, lo busqué, lo agarré, lo traje, y inmediatamente pasó el carro tal cual como yo lo había visto. Yeah. Y eso fue como el primer instante en el cual yo entendí que tenía como una especie de control sobre esas cositas que yo estaba empezando a ver. Mm. Pero bueno, yo te estaba diciendo a ti de que no me gusta como hablar mucho respecto al tema de la manera en la que se empezaron a despertar esas señales ante mí, Ujú. porque romantiza demasiado como esa misma idea Mm. de que para todos tiene que ser igual. Mm. Realmente esto no es algo que se dio de un día para otro, sino que es algo que se fue como acomodando en conocimiento, Desarrollando, claro. ajá, y que se fue como ajustando de manera neuronal en mi cabeza como si fuese una habilidad diaria, como el que sabe sacar matemáticas muy rápido, Claro, claro. porque es leer los patrones rápidamente y poder actuar antes de que eso empiece a hacerse realidad. Claro, interesante, interesante. Ahora, si hay algo de esta conversación que resuena en ti, o estás pasando por una situación difícil en tu vida que no encuentras salida, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Desde hace un año he ayudado a más de 50 personas a sobrellevar ansiedad, ataques de pánico, momentos de incertidumbre. Es un camino que personalmente yo he transitado y que ahora se convirtió en mi propósito y misión de vida. Actualmente he reestructurado mis programas de mentoría uno a uno para 3 meses, 6 meses y un año, en el cual vamos a trabajar juntos para entender tu situación actual, identificar de dónde viene, transformarla y crear una nueva vida para ti, tu mejor vida. Si sientes que esto es para ti o conoces a alguien que necesita ayuda, quiero invitarte a que agendes una llamada totalmente gratis conmigo, en la cual vamos a conversar sobre la situación que estás pasando y te voy a proveer guía y valor para tu camino. Así que ve, dale clic al link de la descripción de este video, agenda tu llamada y ahora sí, sigue disfrutando del episodio. Ahora, o sea, ¿tú consideras que cualquier persona puede llegar a ese punto? ¿O de qué manera puede una persona que a lo mejor tenga un nivel de experiencias, digamos, internas o espirituales ya andada, cómo puede canalizarlo hacia eso? Tiene que ver con la actividad cerebral. 100%. La mediumnidad tiene que ver con la actividad cerebral. La intuición tiene que ver con el nivel de conocimiento que tú adquieres en tu vida. Mm. Si tú no tienes conocimiento o no tienes conexiones neuronales que te hacen crear entrenamientos para algo, tú evidentemente no vas a tener la intuición o no vas a tener como la inercia para poder actuar sobre eso. ¿Me hago entender? Mm. Entonces, el trabajo intuitivo con estas percepciones psíquicas depende de un entrenamiento 100%. Mm. Depende de que las personas logren encontrar cuál es su habilidad personal, esto que yo te digo que se despierta, que si lo traes tú, que se agudiza en ti de una manera muy especial, y luego empezar a trabajar todo lo que tiene que ver, primero adquirir conocimiento, o sea, estudiar. Si tú no estudias, no tienes intuición.
Mm. porque evidentemente tu cerebro no tiene cómo conectar ningún dato porque no le has dado datos a tu cerebro. Entonces, si tú quieres tener intuición, primero tienes que estudiar, primero tienes que crear muchas conexiones neuronales que te permitan encontrar los datos en el momento preciso que te lo están preguntando. ¿Y cómo, o sea, cómo estudias una intuición? Porque, o sea, yo como veo la intuición es un poco más de sentimiento y no tanto mental. Pero creo que puedo entender de dónde vienes, de dónde viene lo que comentas, pero mm, quiero entender un poquito más cómo ves ese tema de quizás mentalmente prepararte para ser más intuitivo. ¿Cómo prepararte para ser más intuitivo? Sí, o sea, ¿cómo estudias la intuición? Sí, o sea, que comentaste que, ok, tienes que prepararte mentalmente tienes que estudiar para ser un poquito más intuitivo. Sí, Ok, es lo que comentabas. sí, esto viene como 100% relacionado a lo que es el adquirir datos y que tu cerebro, como tu filtro, organice esos datos. Es simplemente el alimentar la computadora que tú tienes acá, que a fin de cuentas es la computadora que procesa la realidad que tú estás viviendo. Entonces, no solo es emocional, sino que podríamos decir que también es físico, porque una intuición logra hacer que tú reacciones en el momento preciso para esquivar un golpe, para esquivar una caída, para esquivar, no sé, cualquier situación de la vida. Esos reflejos Mm, son como golpes intuitivos de la forma en la que reaccionamos a la realidad. Entonces, el crear intuición implica el que yo coloque los inputs o los datos correctos en mi cerebro para que reaccionen de manera acorde a lo que yo busco y por supuesto de que yo la entrene al punto de que yo lo haga partícipe de mi vida. O sea, una persona que no tiene como contacto con otras personas constantemente no logra entender sus patrones. Entonces la gente que es más introvertida, por ejemplo, siente que pierde habilidades de cómo poder defenderse y de cómo controlar su vida en la calle solamente por eso, mm. porque su cerebro no tiene la capacidad de, por inercia, actuar con la misma destreza que otras personas que se proyectan o que estudian demasiado sobre cómo comunicarse. ¿Me entiendes? Es como que el nivel de intuición depende de qué tanto tú sabes acerca de un tema o acerca de una habilidad dentro de tu día a diario. Mm, interesante. Aparte de la intuición, creo que ibas a comentar algo más cuando te interrumpí sobre cómo manejas esa intuición. ¿Qué más puede hacer una persona para llegar a ese punto? O sea, están los datos, intuición, alguna práctica, digamos, más específica de cómo poder llegar al punto de ser ese medium entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, digo. Sí. La meditación. La herramienta principal para poder entrenar estos datos que yo le estoy colocando a mi cerebro es la meditación. Uno cree que todo el mundo, por redes sociales, que se habla tanto de esto, uno cree que todas las personas están en su casa tomándose sus espacios de meditación. Y no, no es tan habitual o no es tan común que las personas en serio tengan un espacio para poder introspeccionar sobre sí mismos y sobre lo que les está ocurriendo. Esto porque pues el sistema está muy afanado. Entonces el sistema nos hace levantarnos todos los días con el afán recurrente de que tengo que ir a trabajar, de que tengo que ir por los niños al colegio, de que tengo que, no sé, estar pendiente de mi familia, tengo una cita médica. Entonces nunca queda un espacio para poder reflexionar sobre lo que me está ocurriendo en ese momento de mi vida. Mm, Al omitir este espacio en el cual yo silencio todo el sistema, en el cual yo silencio toda esa bulla mental que no me va a permitir a mí comprender las cosas como son, evidentemente los datos van a empezar a llegar con el mismo afán. Entonces mi manera de reaccionar intuitivamente a la vida va a ser muy como, como controlada por el entorno y no controlada por mí, llamémoslo de alguna manera. Bueno, ¿cuál fue la pregunta específica del entrenamiento? sí, aparte de la intuición, qué más cosas en específica puede hacer alguien para llegar a ese punto de ser medium? Sí, de conectar los dos mundos. Es que hay que buscar la manera en la cual tú vas a terminar adaptando eso a tu vida. Yo creo que para hacerlo más específico, yo lo puedo dividir en como en tres pasos o en tres
maneras de poder acceder a esta fuente o a ese tipo de comunicación. El primero es lo que yo te digo, el conocimiento que tiene que ver con los datos. El segundo, que llamaríamos la meditación, que es el introspeccionar y el procesar todos esos datos de una manera consciente. Y el tercero es la gestión energética que yo le estoy colocando al respecto, porque evidentemente hay muchas prácticas que sí están como que aumentando ese nivel y esa capacidad intuitiva tuya, pero al mismo tiempo estamos expuestos todos los días a cosas que lo están reduciendo. Entonces no es algo que es como un músculo que tú hiciste crecer y bueno, duró un mes sin ir la persona a entrenar y que pues aún así podríamos decir que el músculo está casi que en la misma posición. Mm. No es lo mismo. Entonces, en este caso, no podemos solamente estar teniendo datos, no podemos solamente estar en estados meditativos constantes si nosotros eso no lo estamos integrando en nuestro día a día. Y eso no implica de que tengamos que tener trabajos o profesiones espirituales. Mm. Entonces, cuando decimos que trabajos o profesiones espirituales, estaríamos hablando, por ejemplo, del coaching, no estaríamos hablando de los terapeutas holísticos, que evidentemente necesitan un tipo de mediunidad enfocado a ese tipo de destreza. Entonces, evidentemente, al viajar tanto como en esta realidad física, entre lo que te está pasando en tu vida y tu mundo espiritual, se crea este tipo de conexión en la cual tú puedes empezar a ver seres, en el cual tú puedes empezar a ver patrones emocionales con colores, con otras percepciones. Pero evidentemente eso solo aplica a ese estilo de mediunidad que entendemos y que es al que de pronto tú me preguntas por respecto a mí, Ujú. pues yo consideraría que solamente aplica a quienes se metan a trabajar en profesiones que tengan que ver con el coaching espiritual o con el trabajo de terapia energética. Mm. Porque una persona que no lo está aplicando en su gestión energética diaria, si no necesita de eso, evidentemente no lo va a despertar. Claro, entiendo. Incluso los niños que han experimentado esto desde pequeños o las personas que han dicho que han tenido alguna experiencia de esto, es directamente porque en ese momento o sea, tu sistema sabe que lo necesita. Tu sistema sabe que necesita ser medium de una situación que está ocurriendo en tu entorno. Y evidentemente a nivel que tú vas creciendo, como no lo volviste a necesitar, Ah, se cerró la facultad claro. y No, siempre y estuvo no, ahí. y que están todos los programas externos, familia, conflictos, miedos, que empiezan a construir como una capa que cierra Ujú. y va alejando más esa capacidad. Eh, por lo que entiendo, ser medium, porque hay como esta creencia de que el medium solo es el que conversa con espíritus, pero por lo que tú comentas, es como ser solo ese canal de traer información del mundo espiritual a la tierra, ¿sí? A la experiencia que tenemos 3D. Ujú. Sí, es correcto. Es así. Y que es un mundo material y un mundo espiritual que está pasando dentro de la misma persona. Porque tu mundo material lo estás viendo tú y solamente lo estás reconociendo tú. Y tu mundo espiritual, ese mundo de las ideas, ese mundo de los sentimientos, ese mundo de recuerdo que me pasó, es un mundo al que sin meditación evidentemente nos queda muy difícil entrar rápidamente con el cerebro. Mm. Entonces, hay cerebros que están entrenados, hay cerebros que se están preparando, como lo que tú estás haciendo con todo este conocimiento en este tipo de podcast, o como lo que yo estoy haciendo en mi labor diaria como profesional, eh, pero pues que evidentemente sí vamos a lograr ver lo que esa parte de ti espiritual pues se ha rehusado a mostrar claramente, o lo que simplemente tú desde tu materialidad estás como que vibrando tanto que evidentemente no ves el panorama completo. Mm. Y lo que se conoce popularmente como medium, ¿en dónde encaja en todo eso? En que ¿En dónde encaja la definición o la rama de mediums que conversa con seres o que pueden llegar a tener contacto con almas que ya no están acá? Conversabas tú al comienzo, a la diferencia de ser solo un medium en el mundo espiritual al mundo material. Hay ciertas categorías o divisiones técnicas de lo que eso es, o en dónde encaja ese tipo de experiencias de mediums a solamente ser, tipo, tener acceso al mundo espiritual. como qué es lo que define que solamente tengas acceso a que puedas interactuar con Sí, eso. sí, exacto, porque, o sea, la pregunta viene porque yo considero que yo he tenido acceso al mundo espiritual, ya sea por
por prácticas, por experiencias que he tenido que me han dado acceso a ese mundo, pero jamás he tenido un contacto, sí lo he hecho en realidad, pero ha sido como, digamos, momentos muy específicos que he tenido que te quiero comentar luego Ujú. sobre eso, pero para quienes no saben a lo mejor cómo es el mundo de mediums y espiritual, cuando una persona se llama medium, ¿a qué se refiere como tal? Sí, o sea, es lo que quisiera aclarar. Nosotros nos aprovechamos mucho de lo que la historia ha enseñado sobre este tipo de prácticas para poder obviamente intentar explicar lo que en esencia significa, porque la historia obviamente enmarca una historia, pues un enfoque más novelesco, Ujú, un enfoque más en el 1800 cuando recién estaba apareciendo esta euforia de las mesas giratorias, del espiritismo, en el cual era como muy la idea del cine sobre lo que es el mundo espiritual. ujú. Y ahí viene cómo la psique y la forma en la que tú interpretas tu vida es la manera en la que tú vas a empezar a ver el contacto de este mundo espiritual, porque tú jamás vas a poder estar desde esta conciencia física encarnada y poder sentir en plenitud lo que está sucediendo en este mundo espiritual, más que lo que tu cerebro y tus experiencias te permiten ver. Claro, ¿cómo lo procesas, digamos? Exacto. Entonces, Dios le termina hablando a todo el mundo de maneras muy distintas, pero en formas en las que cada uno puede llegar a comprender. Ujú, Y yo soy de los partícipes de que estas experiencias de pronto con otros seres, ya sea de niveles de conciencia que llamemos superiores o de niveles de conciencia inferiores, pues siempre tienen que ver con la forma en la que tú proyectas tu conciencia y tu mente sobre la búsqueda que estás queriendo hacer. Es decir, cuando una persona le dicen que hay alguien que viaja entre el mundo físico y el espiritual, le dicen, háblame, por ejemplo, sobre mi mamá o sobre mi papá fallecido. Esta persona existe en el mundo espiritual en este momento. ¿Qué sientes tú? la persona que quiero contactar, dices tú. Que ya, que ya trascendió. ¿Tú sientes que es una persona a la que yo como medium podría ir a visitar en el mundo espiritual para que me dé un mensaje? ¿Esa persona existe todavía? Si ya trascendió Yo del siento cuerpo, que sí existe, sí. ¿por qué Sí. sientes que existe? Porque es parte del mundo espiritual, ¿sabes? Es como nuestro avatar, o sea, este es nuestro avatar físico en el mundo material, pero nuestra esencia y nuestro espíritu pertenece al mundo espiritual, ¿sabes? Como está conectado directamente al mundo espiritual y cuando la trascendencia física viene, que las personas mueren físicamente, el alma vive, ¿sí? Y lo que siento o tiendo también es que, pues bueno, el alma se mantiene viva en ese plano espiritual. Ok, eso es completamente válido porque como te digo, fue la forma en la que Dios habló a Mm, través de tu propia facultad. mm, Pero otras personas pueden decirme de que simplemente ven un recuerdo. mm, Y eso es como se ve el contacto espiritual, como si fuese un recuerdo de algo que sucedió muy internamente dentro de nosotros. mm, Lo podemos sentir en meditaciones, como cuando se está atendiendo a una persona y uno le está contactando con un ser fallecido. mm. Pero este ser fallecido existe realmente, muchas veces ni siquiera saben que están muertos. Los seres. Ujú. Mm. Y para que tú existas, tú tuviste que haberte preguntado que si existías. Tú para poder existir necesitas preguntarte si existes o existes y ya. Yo pienso que tú existes y ya no necesitas preguntarte. Entonces quiere decir de que todo lo que tú hiciste en tu vida va a acompañarte energéticamente hablando en vibración con tus acciones, tus emociones, todo lo que viviste, todo lo que tú sentiste, tu conciencia se quedó como regada en luz sobre las personas con las que tú interactuaste. Ujú, Quiere decir de que tú existes en esas personas que tú tocaste con tu luz, tanto como en la idea de los familiares que están contactando con su ser. mm, Entonces, ese ser no es ese ser. Ese ser es lo que las personas decidieron hacer con esa imagen y con ese recuerdo de esa persona. mm, mm, Entonces, no existe un ser como tú o como yo que viene y me visita y viene y me cuenta. Viene es la energía emocional que tú
le colocaste a tu mamá, a tu ser fallecido, a tu papá, a tu tía, a quien sea, esa imagen que tú colocaste sobre esa persona es la cual yo traigo en este momento y por medio de distintas herramientas a manera de psique revisarla. Eso es mediunidad. Y no Interesante. estoy agarrándote las manos ni estoy sintiendo que es que me tengo que cerrar los ojos y que empiezo a temblar. No necesariamente, Mm, porque hay recuerdos que son tan sutiles que en eso se quedan. ujú, Depende también la fecha de cuando la persona falleció, por ejemplo. ujú, Pero ¿eso es porque la persona falleció o eso es porque los campos energéticos son así? ujú, Que los campos energéticos varían dependiendo del tiempo en el cual se mantienen en un espacio. ujú, Depende su existencia, ujú, pero pues al final no son. Son simplemente como la ráfaga energética que dejó esta persona. Entonces el mundo espiritual no es como que hay una pared que la divide. Simplemente hay una fluidez, que la única fluidez que tú y yo podemos tener en nuestra mente ujú. y que solamente con ella es que podemos hacer ese viaje a ese plano espiritual. Aún así, podríamos decir de que no puede estar específicamente comprobado y nadie lo puede comprobar, porque tu manera de sentir esa mediunidad, o sea, de sentir ese contacto con este lado de ti, pues va a ser muy distinta y va a ser muy enlazada a lo que tú aprendiste o a lo que a ti te enseñaron o a la manera en la que tu cerebro empezó a interpretar las cosas. Se me vino una pregunta cuando comentabas esto sobre la trascendencia y la existencia de los seres en el mundo espiritual. Porque, o sea, lo que yo tengo en mente o lo que he experimentado o la data que he tenido es que el ser humano se compone básicamente de dos cosas, ¿sí? De lo material, del físico y de lo espiritual interno, ¿sí? Que es como una especie, como te comentaba, de avatar, ¿sí? Que viene aquí al mundo, entra al cuerpo y experimenta el mundo a través de este avatar, Ujú. que es el cuerpo humano. Cuando el cuerpo muere, ¿el alma existe? O sea, ¿hay una identidad de alma para cada ser en el mundo espiritual? Por lo que comentabas, entiendo que lo ves como que no es así. Me causa duda cómo ves el tema de las almas basado en este concepto que te comento de alma integrando el cuerpo físico y trascendiendo. Eso viene de primero analizar o identificar de que estamos asumiendo de que hay algo que viene y hay algo que se va. Ujú, O sea, que hay un lugar del de donde viene y hay un lugar al donde ir. ujú, Ese plano, llámese lo que sea, requiere de la funcionalidad para poder existir en lo que llamaríamos la densidad tercera dimensión, ¿cierto? O sea, requiere de ser funcional. Absolutamente todo lo que ocurre, ya sea mental, emocional o lo que sea, tiene una funcionalidad dentro de ti para avisarte algo, para prevenirte de algo. O sea, tu cuerpo está 100% recibiendo lo que desde ese mundo espiritual podríamos empezar a interpretar como la respuesta a una naturaleza. Entonces, esa naturaleza la llamaríamos la conciencia general, ujú, que necesita obligatoriamente conocerse a través de nuestra funcionalidad. ujú, ujú, A través de esta funcionalidad impactamos personas. Entonces nuestra energía queda regada con todas esas personas y en esos lugares donde yo estuve en vida. Ese campo energético de esta fuerza que está contenida dentro de mí, que llamaremos espíritu, okay, eh, ese campo es el que queda extendido por nuestros familiares y las personas que nos rodearon. Es lo que llamaríamos el alma. Entonces tenemos alma regada por todos lados. Esta alma solo se sostiene alrededor de la vibración del espíritu. Entonces, al momento en el que el espíritu abandona la funcionalidad de la carne, todo lo que estaba envolviendo esa fuerza energética, ese campo que estaba envolviendo, pues se tiene que disolver. O al menos los que nos quedamos en la dimensión de tercera dimensión, la física, no vamos a poder ver sino simplemente el destello de lo que terminó siendo. O sea, el recuerdo, la memoria, él hizo esto, él no hizo lo otro, y eso es el alma.
Por eso, a nivel cerebral, como existe también un proceso de duelo, que lo conocemos de distintas maneras y todo el mundo lo vive distinto, pero pues tiene un patrón que podríamos reconocer, es lo mismo que le ocurre a las etapas a los espíritus en las etapas en las que están como desencarnando. Abandonan el cuerpo, pero el alma se queda durante un tiempo como campo energético vibrando cerca de los que estábamos más cercanos a esa persona, Ujú, ¿cierto? ujú, Y evidentemente llega un momento en el que se disuelve. Entonces pasarán 3 generaciones y no sabrán que el tío Bruce estaba en Nueva York haciendo un podcast. No lo van a saber de pronto, o sea, hasta que vean este video. mm, Entonces quiere decir que mi alma, es decir, lo que la gente creía que yo era, lo que la gente creía que yo sentía, lo que ellos sintieron de mí porque yo se los hice sentir, es lo que al final va a terminar existiendo más tiempo sobre Bruce, pero esa alma se va a disipar. Entonces el alma se evapora, el espíritu es el que realmente regresa. ujú. Y el alma es compuesto por todas esas emociones, por todos esos pensamientos, por la idea que los demás tienen sobre ti. Porque obviamente has impactado con tu alma, pero tu alma fuera de cierta dimensión ya no existe, ya te conviertes en uno con el todo, es decir, vuelves a ser espíritu y solamente espíritu. Mm. O sea que con lo que contactamos en el mundo espiritual, ¿es el espíritu o es el alma? Es el alma, El alma de las personas. es el alma. Y solo hay ciertas jerarquías espirituales que logran densificarse lo suficiente como para poder llegar a dar un mensaje. Y eso pasa dentro de nosotros mismos, porque esto de que hay tantos dioses, tantas, digamos, espiritualidades encarnadas en todas las culturas y en todas las formas, eh, solamente representa esa parte de nosotros que quiere ser dirigida. ¿Cómo así? Es como que nuestra propia conciencia busca a través del otro, como cuando uno tiene una relación, uno busca conocerse a través del otro y uno no se está dando cuenta. Mm. Pero a nivel espiritual también sucede. Y esto pasa con estas ideas de los ángeles, las deidades, todas estas energías son energías que se crean alrededor de humanos creyendo que necesitan ser guiados por alguien más. Y probablemente no exista. Qué interesante, bro. Mm, Qué interesante. O sea, ahí nos podemos ir en un rabbit hole por 3 horas total. conversando sobre esto. Es infinito, es Sí. infinito. Mm, interesante. Quiero contar un poco de una experiencia que yo tuve con un contacto muy personal. Fue con mi fallecido abuelo. Él falleció hace ya que 15 años, creo, 15, 16 años casi. Y hace como 2 años yo fui a un retiro en donde hicimos plant medicine. Tomamos guachuma, no sé si sabes lo que es Mm, la guachuma, es como un cactus que viene de los Andes. ujú, Y, y pues bueno, en el día de la ceremonia, pues yo no sentí gran cosa, no tuve como tanta experiencia profunda. Sí vi cosas del plano vegetal, o sea, sentí como la vegetación estaba conectada totalmente con el mundo y con todo, ¿sabes? Como sentí esa conexión integral con el mundo, pero no sentí tanto contacto con el mundo espiritual de cierta forma. mm, Como al siguiente día luego de la ceremonia hicimos una sesión de sound healing y luego de de la sesión yo sentí que estaba como un poquito eh, afectado, o sea, como emocionalmente me tocó cosas, pero que no sabía qué era, ¿no? Entonces yo estoy conversando con una chica y ella me comenta que está contándome casualmente que hace tiempo tuvo una experiencia con una amiga de ella en la cual ella pudo acceder a ser ese medium y comunicarse con un familiar de ella. Y me pareció súper interesante lo que comentaba ella. Y en ese punto yo pensé en mi abuelo, o sea, como que se me vino a a la mente sin razón alguna, o sea, no tenía
ningún contexto como para que él apareciera en mi mente. Y yo le conté a ella como que, oye, ¿sabes qué? Pienso eso y tal. Y ella me dice, yo no tengo la capacidad como de acceder a eso rápidamente, porque es algo que me pasó solo una vez y te lo contaba muy casualmente, pero lo que sí siento es que si lo piensas y pasó es porque él quiere comunicarse contigo o está aquí, ¿sabes? Como, y en ese punto yo sentí ganas de llorar, que no sabía tampoco de dónde venían, y se me hizo un nudo en la garganta y dije, necesito salir a tomar aire fresco". Salgo a caminar, cuando estoy caminando, me fui a un ver lejos solo, empecé a llorar, hermano. O sea, fue como un llanto que no controlé, que no sabía de dónde venía. Lloré y lloré y lloré mucho. Y cuando estoy en ese llanto, sentí la presencia de él, ¿sabes? Sentí que él estaba ahí y interactué con él, y todo ese llanto que yo tenía era grief por él, ¿sabes? Yo estaba sintiendo todo eso que no sentí cuando él falleció, porque yo no lo sentí cuando él trascendió, ¿sabes? Yo no sentí, o sea, yo no me sentí emocionalmente afectado por su muerte. Lo viví más desde la perspectiva como hijo, porque vi a mi papá estar triste y eh, pasar como por ese duelo él, y lo viví más a través de mi papá, ¿sabes? Pero no yo directamente con su trascendencia. Y inconscientemente creé una culpa por eso que no sabía que tenía, ¿sabes? Yo no sabía que yo cargaba con la culpa de no haber sentido grief por su fallecimiento. Y eh, todo se me reveló en el momento, ¿sabes? Cuando yo estaba ahí, entendí de dónde venía, entendí que no tuve un duelo por su fallecimiento y lo viví en ese momento, luego de 10 años, 12 años casi. eh, y pude tener una conversación uno a uno con él, ¿sabes? O sea, no puedo explicarte cómo lo viví, porque fue como una experiencia que me abordó más que como una experiencia que viví. O sea, fue como estaba sumergido en ella y conversé con él, él me dijo palabras y sentí que era él, ¿sabes? Eso que tú comentas que es el alma o la esencia de la persona, ¿sabes? Yo no vi su cara, yo no vi su cuerpo, pero sentí su alma, sentí su esencia. Y pues bueno, él me dijo palabras, me dio mensajes para mi papá. Entonces, pues bueno, eso es como una experiencia más cercana hacia este lado de conexión con el mundo espiritual. Y pues bueno, te la quería comentar también para escuchar a lo mejor un poco tu perspectiva sobre esa experiencia y qué piensas que pudo haber sido, cómo se pudo haber iniciado basado en lo que tú haces o tu experiencia. Eso es muy curioso porque así como lo sentiste tú, Mm, que era como muy real, que era él, es tal cual, es como el sentimiento de cuando tú estás soñando. ujú, Y eso a veces se siente incluso en la vigilia. O sea, cuando estamos despiertos, así como en este momento, que estamos muy presentes, ujú, es como que tú puedes llegar a sentir de la misma forma en la que cuando estás soñando. ujú, Y ahí tú puedes determinar cuando realmente la energía se está haciendo consciente para darte un mensaje a ti. Porque hay que ver en qué momento yo estoy llamando a la energía y en qué momento es la energía la que se está haciendo consciente para darme de pronto un mensaje a mí. ujú. Entonces, estos dos lados del receptor y el que emite el mensaje son como dos espacios de conciencia en los cuales tienen que chocar los campos para poder sentirse y para poder percibirse. A lo que yo te decía, o sea, la persona tuvo que haber dejado un campo energético en ti para que tú pudieras llegar de alguna manera a acceder a eso. Mm, ¿Cómo puede hacerse a través de la terapia? Pues obviamente uno busca conectarse con tu campo y a través de ese campo y a través de hablar de eso es que yo puedo llegar a sacar información emocional, incluso sentirme como si estuviese en un sueño, solo sintiendo a través de tu memoria, mm, ¿cierto? Porque estamos interactuando a través de, de tu campo.
Esto quiere decir de que no era tu abuelo, no, era él, porque era el alma que tú conociste, Ujú, era el alma de lo que te dieron a ti a sentir sobre él. mm, Y si tú sentiste esta conexión a través de tu papá, entonces muy probablemente también es la razón principal por la cual tú lo guardaste durante tanto tiempo y al final te terminó dando un mensaje a ti, mm, no a tu papá directamente. claro. Pero realmente el mensaje podría llegar a ser, entre comillas, para él, Mm, incluso si a él nunca le termina llegando. mm, ¿Por qué? Porque tú absorbiste ese campo electromagnético que estaba sucediendo en ese momento en el que él estaba trascendiendo, mm, pero no es su espíritu, porque el espíritu no tenía ese nombre, no tenía ese rostro, no nació un día y murió un día, sino fue su alma, fue su campo energético, fue el campo que dejó. ujú, Entonces, evidentemente, mientras que haya alguien que lo recuerde, como la película Coco, ujú. mientras que haya alguien que te recuerde, siempre tu alma va a estar viva. Ahora, él casualmente me mandó un mensaje para mi papá, Mm, que yo se los comenté y pues él sonaba al 100% con lo que le dije. Y él también me comentó cosas acerca de mi vida y de mi misión de vida. De lo mm. que yo tengo que hacer fue como muy específico también con respecto a mis ancestros y a mi linaje familiar. Fue como un mandato, ¿sabes? Fue como, tienes que hacerlo. Y lo sentí con su energía. Ahora, ¿cómo estas almas o cómo estas experiencias pueden tener acceso a eso, ¿sabes? A pasado o futuro? Como información que uno no sabía. Ujú, ¿Cómo pueden enterarse de cosas que si yo las estoy proyectando, por qué? Ese es lo que yo te diría que es como muy curioso de todo esto, porque entonces al fin dentro de quién está sucediendo el espectro de la comunicación con el otro lado. A través de mí, a través de la historia que me estás contando, o a través entonces de la persona que ya trascendió. mm, Y es que todos al final somos conciencias individualizadas, pero lo único que tiene como la capacidad densificada, pues eres tú. mm, Entonces, tiene que existir datos en tu cerebro que unan el mensaje que la persona está queriendo entregar. Entonces, están juntando sobre tu historia, están juntando sobre tus sueños, porque evidentemente ellos van a hablar sobre la forma en la que tú te hablas a ti. Entonces, según como el mensaje que tú necesitaras en el instante era lo que ellos iban a empezar a decir o con la forma en la que ellos iban a empezar a comunicar, mm, siempre. Y ahora, ¿cómo tú sabes que esas personas están dando otras, como que están dando otros mensajes que tú nunca pudiste saber? Es porque se están haciendo conscientes alrededor de una necesidad de tu clan completamente, no tuya, ¿A qué te refieres con claro? con tu familia. Mm, Es como que el proceso espiritual de cada uno, el proceso mental de cada una de las personas de la familia está necesitando de concretar ciertas cosas con ciertos mensajes que solamente pueden ser traídos por una conciencia que ya esté allá y que les importe lo suficiente. mm, Entonces, es como que ellos aparecen a dar mensajes en el momento en el que más la familia o el clan lo necesita mm, dependiendo de la fuerza de quien lo invocó. Si tú eres una persona que está trabajando con el mundo espiritual, que está trabajando y entrenando su intuición constantemente, pues vas a ser el fuego que más va a brillar en este mundo en el cual pues tu abuelo iba a buscar para poder darle un mensaje. mm, Pero no solamente porque tú lo necesitabas, sino porque tu clan lo está necesitando mentalmente. Y ahí es donde ellos se hacen de alguna manera como que presentes, mas no es porque directamente ellos son como que una existencia en sí misma, ujú, o porque ellos siguen vivos, no. Su espíritu ya trascendió. Lo único que quedó es como las memorias que incluso ellos dejaron pendiente por decir, porque ellos también necesitan decir ciertas cosas. mm, Y entonces no lo dijeron en vida y quedó como algo pendiente en la vibración de la mente de la persona. mm, Y como la mente no es el espíritu, como la mente es de la que yo te digo, esa parte que se disuelve, ujú, pues al final termina recogiéndose y pues queda como pensamientos en el aire que caen hacia la persona que tiene más habilidad para poder interpretarlos. A veces es a través de un medium aparte, o a veces es a través de alguien de la familia. Ay, soñé con mi papá, soñé con mi abuelo, soñé con esto, lo sentí así, lo vi de esta manera. Bueno,
En ese momento la conciencia de todos la necesitó tanto que lo materializaron. Porque necesitaban, traigan al abuelo para un mensaje. Traigan al abuelo porque necesita decir algo para el clan. mm, Y fue a través de ti. Entonces sí fue el abuelo. mm, Fue su conciencia distorsionada. ujú, Por eso ellos no son capaces de dar mensajes eh, rectos, como completos, mm, sino que ellos siempre van a empezar a interpretar lo que se necesita en el instante. O sea, ellos no te van a decir a ti todo lo que te va a pasar en tu vida. mm, Y las personas que lo hacen, para mí, mienten. Los mediums que hacen eso mienten. Ellos nunca hablan de futuro porque el futuro para ellos ni existe, ni tampoco para nosotros. Eso ya es otro cuento, otro tema. Pero para ellos, evidentemente, allá no hay tiempo. Ellos ya son lo que son. Son el recuerdo de lo que son, pero pues en un lugar del universo siguen sucediendo. Pero no como espíritus, no como vida. No como vida es como la unión del espíritu y la carne. Es cuando como el lugar en el cual se densifican las cosas. Entonces, ellos simplemente ya no están en vida o en densificación en el mismo nivel que tú y que yo, pero ellos siguen existiendo en otro lado. mm, Solamente que pues ya no les va a importar quién eres tú y quién soy yo, fue tu familia o tu clan. Al único al que le importa fue al alma, que sí fue de esa familia. El espíritu no. El espíritu al final nunca termina sintiéndose aquí. Uno nunca termina sintiéndose del todo parte de la familia. Uno nunca termina sintiéndose del todo parte de los amigos, del entorno. Uno siempre tiene una sensación como de que hay algo más. mm, Y esa sensación de que hay algo más es porque el espíritu nunca se va a adaptar completamente a la carne. mm. Lo único que se adapta son las emociones, el alma, como el ego. El ego es el que realmente crea la capa del alma. Interesante. Hay algo que yo leí alguna vez o escuché, si mantenemos los espíritus vivos, o sea, no sé si estoy usando mal el término, pero básicamente si mantenemos a personas que ya han trascendido muy presentes, no dejamos que se liberen en su totalidad para una trascendencia siguiente, o para ir con Dios, o para reencarnar, si se cree en la reencarnación, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú al respecto de eso? Porque por lo que comentas, me comentas que el espíritu es el que trasciende, el espíritu es el que va y vuelve, y el alma es lo que se queda en ese mundo espiritual. Pero con respecto a esta creencia de eso, de que si mantenemos a los seres muy presentes, no los dejamos como ser libres, ¿qué piensas al respecto de eso? Totalmente cierto, porque estás absorbiendo el campo energético de esa persona. Tú vas a hacer que su alma se mantenga presente. Es que yo veo almas, claro, pues son almas que siguen aquí porque la densidad de su intención sigue muy presente en el lugar en el que te encuentras. Entonces, veo un alma en tal espacio en específico. Aquí vivía tal persona, su alma está por acá. Sí, porque evidentemente la carga estaba tan presente o la persona quedó atada por ciertas cosas que queda pegado al campo energético del lugar. Ahora, cuando es un familiar, muchísimo más, porque si el alma se puede quedar pegada a un espacio físico, ahora imagínate a una persona que siempre te está llamando y que siempre te está hablando todos los días mientras ora Ujú, o mientras medita, ujú, o una persona con la que tú sí tuviste una interacción directa. Es normal, por eso yo digo que las personas solo pueden trascender en alma hasta el momento en el que todo su clan fallece, ujú, cuando ya no lo recuerdan. Y ahora, ¿qué será lo bueno? Entra la duda. ¿Qué será bueno? ¿Ser recordado o no ser recordado? Porque también podríamos decir que la única razón por la que el alma de autores de la historia, no sé, hablemos científicos, hablemos psicólogos de la historia, personas trascendentales ajá, se han mantenido en recuerdo por toda la historia. ujú, exacto. Entonces, ¿qué sería con ellos? Pues bueno, prácticamente son inmortales. Y serán inmortales hasta el momento en el que la humanidad olvide sus nombres y que una persona ya no vuelva a abrir uno de sus libros. Mm, Porque cuando tú estudias a alguien, la historia de alguien, cuando tú estudias lo que sea que el universo y la humanidad ya te ha dado, que te entregó cuando tú naciste, la realidad tal cual la conoces, está creada por el campo energético y las conciencias de todas esas personas que ya pasaron.
Y cuando tú abres un libro, cuando tú abres la historia de alguien, tú estás trayendo el alma de esa persona. Mm, Entonces, por eso es que la evolución del hombre existe, porque estamos encima de los campos energéticos de millones que han pasado detrás de nosotros. mm, Para que tú y yo existamos, tuvimos que haber sido la recopilación de millones y millones de personas y de genes y de cosas hacia atrás para ser lo que somos. O sea, tuvimos que habernos absorbido en campo energético hasta ser lo suficientemente densos como para hacer una conciencia completa. ujú, Entonces, tú estás conectando con una conciencia al estudiarla, pues tú la estás llamando y ahí también hay un alma. Yo estudio al alma de Sigmund Freud leyéndome un libro de Sigmund Freud. mm. ¿Y qué pasa con la trascendencia del espíritu o la liberación del espíritu o la reencarnación del espíritu si aún se mantiene viva esa idea de esa persona? ¿Cómo así? ¿A qué nos referimos con que se mantiene viva el alma si recordamos a esa persona? ¿Qué pasa espiritualmente con su espíritu o su trascendencia espiritual, ya sea por la creencia de la liberación o por la creencia de la reencarnación del espíritu? El espíritu se fue. Y puede reencarnar otra vez, puede así su alma siga con vida, con la identidad que tuvo en cierta experiencia humana. Sí, porque si tu campo vibratorio, es decir, tu alma, está lo suficientemente arraigada y densificada, tu conciencia va a quedar prácticamente atrapada en un espacio en el cual no puede regresar y no puede salir. Entonces hace un efecto rebote y ese efecto rebote hace que la conciencia tenga que volver a encarnar, pero nunca lo va a hacer en el mismo cuerpo Ujú, y no necesariamente en el mismo clan o en la misma familia. Pero esto es porque el espíritu, o sea, esta parte de nosotros que se mantiene, que nos mantiene como conscientes de lo que somos, que no nos mantiene solamente reaccionando, sino conscientes, esta parte, en el momento en el que el cuerpo se muere, se va, ujú, se va y no vuelve a caer bajo ninguna circunstancia ujú, en el mismo cuerpo. ujú, Solamente lo podría hacer si la energía que está arriba está lo suficientemente densa como para hacer el efecto rebote. ujú, Entonces ese efecto rebote se puede dar cuando la persona está muy enlazada a sentimientos, a pensamientos, a emociones muy tensas en el aquí y en el ahora. Sí me hago entender porque no alcanzó a disolverse en el aire, por decirlo así. ujú, Su mentalidad, la forma en la que las personas lo recuerdan o lo piensan es lo suficientemente densa como para no dejarlo salir. Eso sucede con el alma. Eso mismo sucede con el espíritu, pero a gran escala. ujú. Así como nosotros, por nuestros pensamientos y nuestra atención, no dejamos ir al alma, de la misma manera no se puede ir el espíritu si la densidad no le da lo suficiente como para liberarse. Ujú, Entonces, cuando no tiene suficiente energía para disolverse y liberarse, entonces vuelve a reencarnar. Esa es la reencarnación. ujú. Y depende solamente de la densidad que tuviste que trabajar cuando estabas encarnado, cuando ya estabas en el cuerpo. Y para las personas que no tienen claro qué es el alma y qué es el espíritu, ¿cómo lo definirías en diferencias? El espíritu es este golpe de conciencia que habita dentro de nosotros, que podríamos llamar como nuestro centro energético, que algunas personas pueden decir que lo sienten aquí, otros que lo sienten aquí, pero lo sientes. Eso que sientes que hay detrás de ti, eso que ¿Qué tú eres? dices ¿Qué que eres es de? la vida, Ujú, ujú, esa conciencia que ve, no tú que tienes los ojos, sino eso que está atrás de ti, lo que llamaríamos tu mente. Eso es realmente el espacio de conciencia, eso es realmente el espíritu. Entonces, ahí en ese lugar no existe como un color de pelo, no existe una profesión, no existe una familia. Esta parte es la que es inmortal y sale y vuelve cuantas veces lo necesita. ujú, Cuando esta parte inmortal toca el cuerpo, que le da la vida, que tú naces, en ese momento tú empiezas a edificar el campo energético. Como hay una energía dentro de ti, crea un campo energético. Y ese campo energético es lo que llamaríamos el alma. ujú, Entonces, al momento en el que ya no hay una carga energética por dentro de un cuerpo, pierde su campo electromagnético. Es decir, pierde también su alma.
Por eso, aunque el cuerpo esté enterrado, el alma puede quedar como campo energético por ahí, pasándose de una persona a otra, como historia y como alma, como ego. El personaje, ¿quién fue el personaje? Ese es el alma. Ujú. Cuando tú piensas en un Es como una personaje, conexión entre cuerpo y el espíritu. Es como como el resultado de lo que dio el espíritu en esta experiencia humana. ujú, lo que dio para hablar el espíritu mientras que estaba vivo. Mm. Sabes que yo tenía el concepto volteado. Yo pensaba que el alma era esa esencia que entra y sale, es lo que tenía entendido, y el espíritu es esa energía que se crea. O no sé si hay corrientes diferentes que creen que es al contrario. Pues mira, ahí es donde entra cada persona interpreta a su Dios y a su todo de una manera muy distinta, Mm, muy en la que entiende, pero un simplemente tema de conceptos. Ahí solamente juegan las palabras. ujú, Si lo podemos ver, no sé, por ejemplo, como con el hinduismo. ujú, El hinduismo permite la esencia de la conciencia suprema como el todo, como el tú más yo, más la mesa, más la silla, más todas las personas que existimos, somos un Brahman. ujú, Y el Brahman es literalmente pues el cúmulo de todos. Ese cúmulo de todos que podríamos decir es el lado que no es el universo visible. Es como la base que contiene a todas las conciencias. Luego de ese Brahman podemos entender de que al ser un solo espíritu y nosotros ser una conciencia unificada, tenemos parte o un pedacito de ese gran espíritu, ujú, que es el Atman, ujú, ¿cierto? Y el Atman representa el alma, ujú, perdón, representa el espíritu ujú, que cae dentro de nosotros como una parte de la conciencia superior, pero individualizada y unificada dentro de nosotros. ujú, Ahora, el campo electromagnético, que es los pensamientos, las emociones, las historias, las charlas, los cuentos que nos echamos nosotros en vida, ese campo electromagnético, ese espectro en el que se mueve ese espíritu dentro de mí, es lo que crea mi alma. ujú, Y es lo que efectivamente se queda atrapado cuando no logró disolverse lo suficiente. Pero entonces es como el envase emocional, es el envase que está untado del cuerpo, que está untado de cómo yo vine, con qué cuerpo vine, con qué realidad me encontré yo cuando nací. Esa parte no es espíritu, ujú. esa parte es tu alma. Claro. Interesante. Sí, cosa bueno, creo que también tiene que ver con lo que comentabas de los conceptos. A lo mejor lo leí en algún lado con el concepto al revés y es lo que me quedó. Pero sí, entiendo que hay esas dos cosas. Sí, está la esencia real de lo que tú eres y ese resultado de lo que tu experiencia de vida dejó y marcó. Ujú, Sí. Em, ahora, conversemos un poquito acerca del lado oscuro, ¿sí? De todo esto. No sé cuán cómodo te sientas conversando acerca de esto, pero quiero entender un poco acerca de cómo un lado oscuro puede jugar el rol o cómo se diferencian ambas prácticas. Te lo comento porque yo vengo de un pueblo en específico en Venezuela en donde se practica mucho. Yo no soy de ahí, pero viví ahí por mucho tiempo y conozco sobre, o sea, no conozco a profundidad, pero sé que existe ese lado oscuro de las prácticas espirituales que llaman, ¿sí? Y sé que son personas que hacen este estilo de mediums con espíritus que bajan, encarnan, traen mensajes, hacen trabajos, entre comillas. ujú. Entonces, cómo juega el rol del lado oscuro en estas prácticas de mediums y cómo lo podríamos identificar? ¿Cómo lo ves? Yo soy espiritista Ujú, y en esencia yo crecí como espiritista ujú. ¿A qué te porque refieres con espiritistas? contactaba con espíritus y les pedía favores a los espíritus. Ok. Entonces una cosa es el medium que simplemente percibe el mensaje Mm, y que puede llegar a tener ciertos contactos espirituales con otros seres que ya han trascendido. ujú, Y otra cosa es cuando tú ya empiezas a obrar con ellos dentro de tu vida diaria. ujú, Entonces,
ese es el momento en el cual pues yo empecé a tocar lo que es el mundo de la brujería, Mm, pero la brujería es práctica, la brujería significa práctica, ujú, entonces es como, por decirlo así, el primer nivel en el cual tú puedes llegar a interactuar con una parte mística dentro de ti. Es como lo primero lo cual tú tocas. Por eso es brujería los rituales, no sé, católicos, cualquiera, de cualquier religión que tú haces en tu casa o que tu abuela hacía en tu casa, que tenía siempre la velita. Eso es un trabajo de brujería porque es un trabajo ritual del momento muy accesible para todos, ¿cierto? Pero esto no tiene nada que ver, o sea, los tipos de brujería y los tipos de prácticas que tú tengas no tienen nada que ver con que sí o sí tú vas a ser medium. Porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela sucede mucho eso, mm, que mezclan al medium con el brujo. mm, Y un brujo no obligatoriamente es medium. Y un medium no obligatoriamente es brujo. Porque hay mediums que simplemente reciben información y no practican absolutamente nada, ni siquiera se lo cuentan a nadie. mm. Entonces la facultad no viene a depender de las prácticas que tú tienes. La facultad viene a depender de tu meditación, de tu gestión La energética fac- y la- de tus cuando, cuando dices la facultad es que exactamente. la facultad psíquica que tú estás desarrollando, o sea, la forma en la que tú te conectas con ese lado espiritual dentro de ti. Entonces, ¿hay un punto positivo o negativo radical? No. No hay un lado oscuro, no hay un lado de luz en específicamente, porque lo que para unos es luz, para otros no. Ay, Y lo que a mí me funcionó, a ti no te puede funcionar. Y ambas cosas estarían bien. Entonces, podríamos partir de que lo correcto o lo incorrecto para hacer mm, es dependiendo de tú qué tanto te alineas hacia la vida que tú quieres conseguir. mm, Entonces, si tus facultades psíquicas, si tus prácticas, si tú todo lo que estás haciendo es para acercarte a un mejor potencial de ti, pues genial. Pero yo, lastimosamente, en muchas de las prácticas espiritistas generales, yo no veo como ese enfoque de querer enraizarte a ti con tu verdadero propósito, sino que normalmente vienen como que clonadas con temitas de cómo obligar a una persona a hacer algo y entonces colocan a este mundo espiritual a obrar por no un propósito mayor, sino simplemente por tus necesidades básicas, inmediatas. mm, ¿Sí me hizo entender? mm, mm, Es como que depende, va a depender siempre y va a tener como el límite de lo bueno o de lo malo, de lo que te castiga y de lo que no te castiga, simplemente con el hecho de que esa facultad pues tenga un propósito. Si el propósito simplemente es el momento, el aquí, el ahora, el hacer el intercambio de dinero, el yo resolver como que una duda inmediata que no crea nada más alrededor de eso, ahí es donde yo puedo decir, lo hice sin conciencia. Y como todo sin conciencia, pues se me puede rebotar. Entonces ahí entraría lo oscuro de esto, que evidentemente tú estás llamando a energías y si tú les pusiste tu emocionalidad a esa petición, pues es muy probable que te cobren con esa emocionalidad. O sea, si me hago entender, es como que es la parte más baja de utilizar y de trabajar las facultades espirituales mm, porque es para simplemente estar ahondando en las miserias que nos han pasado, mm. porque es estar queriendo hacer vida con energía muerta. ¿Y cómo puedes identificar si realmente estás haciéndolo desde un lado oscuro o si realmente lo estás haciendo más alineado con, no sé, con la trascendencia espiritual o con Dios, si podemos llamarlo así? Cómo una persona que quiera entrar, digamos, en el mundo espiritual y tener un contacto o guía desde los espíritus, ¿cómo puede identificar si lo está haciendo desde el lado oscuro o desde el lado correcto, entre comillas? Porque se está acercando o se está alejando de su propósito y de lo que quiere. Ujú. Claro, pero ahí puede entrar el ego, ¿sabes? Porque yo puedo, o sea, mi propósito puede ser hacerle mal a alguien, ¿sabes? Como que quiero que a esta persona le vaya mal. Y es mi propósito, lo que quiero, pero desde mi perspectiva yo siento que eso está mal. Entonces, cómo una persona puede hacer un criterio y, digamos, identificar si es correcto o no?
tú mismo lo dijiste, o sea, tu propósito puede ser hacerle daño a alguien Ujú, y cuando tú lo hagas te vas a sentir muy bien y para ti fue muy bueno. ujú, O pongámoslo algo en ese sentido más directo. ¿Qué sería lo bueno si yo voy a buscar un trabajo en un lugar ujú, y resulta que para que yo pueda entrar a ti te tienen que echar? ujú, Y yo lo sé. Y mi propósito es conseguirme ese trabajo, incluso si tienen que sacarte a ti o si tú tienes que salir de la entrevista para que yo quede. Y así podríamos decirlo con cantidad de opciones de historias en las cuales nos damos cuenta que esa línea entre lo bueno y lo malo no existe. Depende de la conciencia que lo está mirando. Entonces siempre, aunque no nos guste, pues tu propósito va a ser lo que tú quieras que suceda. Y entonces tú vas a sentir algo bueno cuando tú te estás acercando al propósito que tú tenías. ujú. Pero el tema es cuando no hay un propósito. Y cuando yo digo propósito es porque a veces el éxito es como el salir rápido de soluciones o de problemas que estamos teniendo en el aquí y el ahora. O sea, yo busco éxito saliendo de cosas muy momentáneas. Eso puede hacer, por ejemplo, lo que llamaríamos el lado oscuro, porque es como el lado que más se rebota, porque depende de las emociones, depende de cómo tú eres reaccionario. Pero cuando tú sí eres trascendental y tú sí lo quieres ver de una manera más profunda, tú te das cuenta de que tú incluso siendo de los buenos, entre comillas, o siendo de los malos o lo que sea, tú estás siendo parte de un propósito mucho más grande. Y con que tú seas consciente de que tú estás en parte de un engranaje donde no todos están vestidos de policía, no todos están vestidos de ladrones, pero pues eso funciona, pues tú te das cuenta de que la única manera en la cual te puedes decir de que te sientes haciendo el bien es pues haciendo lo que te gusta, sea que tu instinto te llevó a hacer algo que llamaríamos positivo para todos o no, Mm. pero eso ya es un propósito. Y las personas que alcanzan a ver eso pueden decir, estoy desde el lado de la luz, porque incluso el que llamamos que es malo, si sabe que es malo y le gusta ser malo, está en el lado de la luz. Claro, eso es como muy, digamos, de percepción, ¿sí? Porque creo que puedo entender lo que tú dices y siento que se necesita del lado oscuro para poder crear un balance y para que exista la luz necesita existir la oscuridad. Entonces, como si eres consciente que estás haciendo el mal, está bien, ¿sabes? Por lo que tú comentas, porque al final juegas un rol, si al final juegas el rol de la oscuridad Ujú, y está bien, entre sí, comillas, ¿sabes? Porque al final estás cumpliendo con lo que el universo necesita para existir en balance. ujú, Sí, creo que quiero, digamos, aclararlo, lo pregunto por mí específicamente, porque soy como muy cuidadoso cuando se trata de temas espirituales de este tipo, porque sé que hay personas con malas intenciones, sí, que a lo que me refiero con malas intenciones es que su propósito es dañar. Sí, entonces, como tú comentas, si tu propósito, o sea, si está alineado con tu propósito, está bien, y si mi propósito es dañar, entonces eso está bien. Question. Ahora, ¿cómo yo me cuido de esas cosas como ser? Sé que hay todos estos rituales de protección y todo esto. Yo, s- yo siento que en lo personal, soy una persona, no sé si naturalmente protegida, porque jamás mm, ahora sí lo hago, pero no lo hice por mucho tiempo intencionalmente como un trabajo de cuidado, de protección y todo eso, y estuve alrededor de todas esas creencias, de todas esas prácticas cuando crecí y no me afectó de cierta manera. Ahora, no sé si es porque nadie nunca lo hizo o porque realmente tengo una protección espiritual, y digamos así, que no permea esos trabajos, entre comillas. Pues es como una persona que no tiene el conocimiento de esto puede estar exenta de que intenciones de otras personas le puedan caer a ellos. no, eso nunca, nunca se está exento de eso. Mm, O sea, estamos en una constante rueda de lo que llamamos karma, que ese karma también está muy mal interpretado conceptualmente,
porque el Mm, karma representa esta ley de causa y efecto. ujú, Y siempre, incluso la única casualidad es el Big Bang. La creación del mundo fue la única casualidad que hasta este momento no se ha entendido por qué, pero ocurrió. De resto, hasta acá todo ha sido causalidades. Y evidentemente siempre estamos en esa rueda en la cual nuestras acciones van a estar afectando a nuestro entorno y las acciones de las conciencias del entorno van a estar afectándome a mí directamente. Entonces, lo primero es entender de que estamos en esa constante rueda y entender de que nosotros lo único que podemos hacer a través de nuestras acciones y nuestros campos energéticos, o sea, de la acción de nuestra alma, desde el uso de nuestro espíritu y de nuestra conciencia, pues tomar decisiones que generen efectos positivos a mi propósito. Entonces, el tema con las intenciones de los demás ya pasa a un nivel más sutil, porque no es como que yo voy a llegar y te voy a golpear directamente, pero yo desde la energía puedo llegar a hacer algo similar o a tener malas intenciones, que es lo que hacen, por ejemplo, en la brujería y que es lo que en gran parte de la brujería y que es de lo que llamaríamos el lado oscuro. Pero como yo te digo, o sea, para mí es el lado más claro porque es el lado en el cual se trabaja con las leyes espirituales más crudas posibles, porque estamos hablando directamente de que la causa y efecto puede convertirse en un castigo, en manos de una persona que tiene intenciones de cobrársela a alguien. Pero el fin nunca es hacer el daño directamente. Siempre es como la exteriorización de la emoción y de la carga energética que yo estoy teniendo por dentro, que generalmente viene desde el miedo. Las personas hacen brujería porque a veces tienen miedo a perder a una persona, porque tienen miedo a que les hagan algo de regreso y se meten en ideas que solo ocurren en su mente y que por lo tanto este juego de intenciones solo se controla desde la mente. Y si yo no tengo en la mente de que es que así como yo no me di cuenta que le puedo hacer daño a alguien, hay alguien que me puede hacer daño a mí sin que se dé cuenta, entonces yo voy a vivir en la eterna ilusión de que es que yo me puedo defender de algo o que va a haber alguien que me va a estar atacando, cuando siempre he sido yo, porque la brujería y las malas intenciones de los demás solo entran en una raíz o en una esencia muy vibracional. Entonces esa vibración solamente alcanza a permearte a ti, agarrándose y absorbiendo tu campo energético, es decir, tus propias oscuridades. ujú, mm, Entonces no es que yo digo, es que yo quiero que a Ángel le suceda este tipo de cosas para que le vaya mal. Lo que pasa es que yo le mando en la exteriorización de mi emoción y inmediatamente cuando toca esa psique, empieza a agarrarse de los lados más oscuros que ya estaban dentro de Ángel. Lo mismo como con los seres fallecidos. Tocan los temas que tú ya estás trabajando dentro de ti. Por eso lo sientes como, "Ah, me está diciendo algo que yo siento, claro, porque lo estás viviendo". Y esto mismo sucede con la brujería. Es que yo siento que me están haciendo y me están haciendo. Vamos a ver si es que entonces tú estabas muy en paz antes de que eso empezara a ocurrir, porque lo único que están haciendo es mover la herida que tú ya tenías. mm. ¿Tú viste Stranger Things? Algunas Ah, temporadas, bueno, no me... porque en la temporada final todo se define a través del miedo que los personajes tienen. Entonces, como creo que lo puedo relacionar con eso. Al final, cuando uno de los personajes se liberó de su miedo, pudo enfrentar a ese villano que tenía sin temerle, ¿sabes? Y sin que él lo afectara. Entonces creo que tiene que ver con eso que comentas. 100%. O sea, si tú no sientes que existe una amenaza, tú nunca la vas a ver venir. Mm, Si tú no sabes que existen los cuchillos y que con los cuchillos te pueden hacer un daño, tú jamás lo verías venir. Podrías tenerlo de frente, tiene podrías sentido. ver venir el golpe. Tiene Tú no mucho sabes que sentido. existe. Tiene mucho sentido. Entonces, por eso la conciencia es la que te da a ti el nivel de correcto o incorrecto y el nivel de sufrimiento. Mm, Porque el sufrimiento solo pasa en tu mente. Tú solamente crees que la gente sufre lo que tú sufrirías en su posición. mm, Nunca más, nunca podríamos tener la certeza de que sentimos lo que está sintiendo la otra persona. Por eso yo te digo, no siempre el fin o el propósito de la gente es dañar. A veces es de una forma inconsciente defenderse a sí mismos porque se sienten dañados. Y ahí quién tiene lo correcto y lo incorrecto. mm. Nadie. Y ese es el eterno dilema de qué vinimos a hacer en este mundo y por qué tenemos que estar expuestos a esta rueda kármica de causa y efecto constante.
Y cuando intentamos arreglarlo es cuando salen estas terapias y esto que nos permiten dejar de huirle al dolor, al sufrimiento y al miedo y empezar a actuar con libre albedrío sobre, bueno, yo tengo un poder, sé que puedo sufrir, pero ¿cómo yo pongo a jugar el poder, el sufrimiento para que yo por lo menos me sienta estable, para que yo me sienta expansivo? Ujú, Cuando tú dejas de sentirte expansivo, ya, ya ahí tú perdiste el sentido de vivir o de existir en sí mismo. mm, Porque tú no te estás expandiendo, que es lo que el universo está haciendo en este momento mientras que estamos aquí en este podcast. ujú, El universo se está expandiendo a miles y miles y miles de años luz de velocidad y entonces nosotros ¿qué vinimos a hacer si siempre vemos todos los días lo mismo? Si no nos estamos exigiendo más. Si yo las facultades y las agudezas mentales que traje desde niño o por la realidad que traje desde niño las sigo teniendo en este momento. Si yo no he aprendido nada, entonces ¿qué? claro. Entonces, para responder tu pregunta que te hice, que creo que te interrumpí, que yo suelo hacer eso, ya ustedes saben. No, yo también, no, y yo no, o sea, yo empiezo a hablar, hablar, hablar y yo no me doy cuenta, Sí, sí. yo creo que me estén dirigiendo. ¿Qué puede hacer una persona que quiera estar exento, que ya me comentaste que no se puede estar exento de lo que los demás hagan hacia ti? ¿Qué puedes hacer tú para trabajar y prevenir que esas cosas te puedan afectar? Las cosas como de a nivel energético, los Ujú, ataques ujú, energéticos, ujú, lo primero, como te digo, el reconocimiento de que esos ataques realmente nunca vienen desde afuera, sino vienen desde la herida que yo todavía estoy teniendo por dentro. ujú, Entonces, como literalmente quitarle la responsabilidad al entorno de que me puede hacer daño. Porque esa conciencia es la que más daño nos hace a nosotros en la vida. El creer que el entorno puede llegar a afectarme, cuando evidentemente soy yo el que tiene las armaduras o no tiene las armaduras. Entonces, es eso como en primer punto lo que hay que reconocer. La pregunta específica es sobre las ataques espirituales o sobre los ataques en general. no, espirituales, de las prácticas oscuras de brujería que hacen a las personas. Todo tiene que ver con la psique. Si tú no tienes trabajado esto en tu psique, tú no jamás te vas a poder defender ante eso, no hay nada que puedas hacer. No hay una vela que funcione si tú no sabes para qué funciona. Entonces, obviamente hay muchas herramientas que podríamos utilizar a nivel espiritual o a nivel ritualizado, por decirlo así, que logran como la ritualización es colocarle energía al mundo objetivo, o sea, colocarle atención y sentido al mundo objetivo. El mundo objetivo es el mundo de la ciencia. Entonces, evidentemente, todo lo que sucede en la ciencia que queremos medir es la manera en la que nosotros sentimos que es como lo más real de nosotros poder acceder. Obviamente, todo eso se maneja también desde la mente. Si yo siento que la ciencia me puede ayudar, me ayuda. Si yo siento que el mundo espiritual, con sus rituales y sus cosas, me pueden ayudar, lo van a lograr hacer. Pero nunca si tú no tienes una conciencia interna de por qué es que funciona. Entonces, jamás una brujería me va a hacer el suficiente daño, más de lo que me puede llegar a hacer un comentario de un amigo que no confía en mí y en mi proyecto, por ejemplo. No me va a afectar más que la música que yo coloco todos los días, que tiene una información y una carga energética súper negativa para mi psique. Nunca una brujería, por más macumba grande que con la Santa Muerte me vayan a hacer, va a ser más grande que el diálogo interno que yo estoy teniendo conmigo todos los días. Entonces yo prefiero creer que es que me pueden hacer más daño cuando desde por allá, desde lejos, me están mandando maldiciones, que cuando yo me levanto todos los días y me veo al espejo y me digo que estoy muy feo o que es que tengo que hacerlo algo distinto para sentirme mejor. Mm. Entonces, por eso yo te digo, o sea, no hay un punto ni siquiera en el que podríamos llegar a decir de que el mundo espiritual se divide del mundo físico, porque a nivel físico vendríamos a decir a la conciencia de quién, a la conciencia de que de donde estamos en este momento, esto es lo físico. Y si entonces, por ejemplo, una persona fallece y se va en su alma, y si allá realmente sí hay vida y allá es donde se convierte en lo denso, si realmente nosotros dejamos simplemente de ser densos para donde está esa conciencia, porque yo no digo que lo que yo comento acá sea oficialmente lo que es, yo digo lo que la experiencia y lo que a mí el mundo espiritual me ha mostrado a través de canalizaciones, de sueños, todo esto es lo que yo he podido llegar a percibir.
pero evidentemente la densidad está en nuestra mente, es donde está nuestra conciencia. Entonces, como te digo, si tú sientes que en el mundo espiritual hay herramientas y armas que te pueden golpear a ti, pues evidentemente tú eres el único que le está colocando el poder a esa herramienta. Y cuando tú estás expuesto a algo de esta magnitud, de una amenaza de esta magnitud, pues tu mente va a ser la única que tú tienes que controlar si no quieres que te haga daño. Mm, Y eso mismo de lo de Stranger Things sucede y es real. En el momento en el que tú enfrentas la energía, en ese momento la energía se retrocede y se va. ¿Por qué? Porque tú la viste en su naturaleza. mm, Y el miedo obviamente nunca se va antes de la acción. O sea, si tú esperas que el miedo se vaya para accionar, tú jamás vas a poder trascenderlo. claro, Y la acción para un ataque de brujería, un ataque energético, es la no acción. Porque si tú reaccionas, tú haces que la energía se rebote. Entonces, bueno, yo creo que ese es como el mejor consejo, como con respecto a cómo reaccionar hacia eso, es no reaccionar, porque tú estás haciendo que la energía se rebote. Y evidentemente tú le estás como colocando al mundo tus heridas más abiertas para que vengan y te ataquen. claro. Interesante, hermano. Qué genial que lo digas así, porque entonces creo que en mi caso, personal, creo que la genuinidad tiene un rol en eso, ¿sabes? El no ver la maldad, ¿sabes? El no ver esa arma que te puede afectar, pues te hace inmune a ella de cierta forma porque no la consideras como una amenaza ¿Por qué hacia crees ti. tú que a los famosos no les cae los efectos de la brujería? No sé, no me lo he preguntado nunca. ¿Por qué, por qué crees tú? O sea, sé que hay miles de cosas que puedan hacer, o protecciones, o rituales que puedan hacerse, pero al final es mucho, ¿sabes? Es como, no vas a combatir a todo el mundo siempre. Pues no tengo una respuesta. De ahí viene entonces la idea. Yo solamente siento que es una amenaza cuando yo siento que es una amenaza. Y hasta ese momento, las personas igual tienen que seguir haciendo su vida. Y pues, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo? Porque me están mandando malas energías, yo tengo que detener lo que yo estoy haciendo. Es que me llegó un mal pensamiento y eso es porque me están enviando. Bueno, y las personas que están públicamente expuestas, que todos los días realmente reciben mucho odio y que reciben Mucha muchos energía, fans y mucha claro, energía, o sea, es como qué les estaría pasando entonces. Entonces, sus vidas no son sus vidas, sus conciencias son manejadas por el entorno, porque entonces son más las conciencias que los ven que ellos mismos, claro. ¿no? También porque se deciden no prestarle atención a eso, podría Y ser. sí lo hacen, y sí lo hacen, pero es que recordemos que viene el equilibrio. Entonces, ¿dónde están las personas que sí aman a esa persona, a ese famoso? Mm, Esas personas también levantan energía. Y entonces hay alguien más que está peleando la energía por ti, mm. la conciencia colectiva. Entonces, cuando tú sientes un ataque energético muy grande, es porque debe haber una conciencia colectiva, un Muy grupo de grande. personas que te están haciendo un ataque muy grande. Mm, Y eso le sucede a muchos presidentes, a muchos gobernantes de países, que son más expuestos al tema de la brujería porque están más expuestos a los problemas del pueblo como tal. claro, claro, No están en una esencia de entretenimiento como por ejemplo la mayoría de las personas famosas y públicas como claro, yo te estoy hablando. claro. Pero allí no estaríamos hablando de una envidia, ahí estaríamos hablando de posibles razones y propósitos muy profundos. ¿Por qué no les hace daño ese tipo de energías? Nadie dice que no se los hace. Algún tipo de afectación tiene que tener. Pero pues, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con solamente recibir la afectación? Lo único que hay que hacer es un trabajo mental para yo entender por qué es que algo así me daría daño a mí. Si yo tengo una mentalidad que es fortalecida, si yo tengo una espiritualidad que tiene una conexión constante, ¿por qué habría algo que me atacara Mm, en un mundo tan limitado? Porque sea lo que sea que me vayan a intentar hacer en brujería, va a ser desde el mundo material. Entonces, ¿qué? claro, ¿Qué me puede llegar a hacer un espíritu si yo tengo mucha más energía que un espíritu? Es que el espíritu, sea como sea, pues el espíritu no, un alma, para que manejemos el mismo concepto que estuvimos trabajando ahorita. O sea, el espíritu ya no está. El alma, evidentemente, tiene una carga negativa muy, muy, muy grande. O sea,
casi en su mayoría el espectro empieza a ser carga negativa y la carga positiva empiezan a ser las personas que quedan vivas. ¿Qué me puede hacer un espíritu, que un espíritu o un alma contra alguien que tiene mucha más carga? Más bien yo los absorbo Claro. y los espíritus y las almas pueden llegar a interactuar con el entorno solo a través de las facultades de las conciencias que están ahí. Claro, lo que le permitas, de Ujú. cierta manera. Interesante, hermano. Bueno, no sé cuánto tiempo ya tenemos hablando. Creo que podemos hacer un cierre, empezar a cerrar. ¿Hay algo que quisieras compartir o que ya tenías en mente conversar que no hayamos conversado? No, todo fluyó. Entonces, o sea, todo ha fluido, no sé qué más puedo decir. Mm, O bueno, muchas cosas se podrían decir, pero obviamente eso tiene que ver con un llamado a la conciencia. Yo creo que todos estos espacios, independiente del tema que uno traiga o a lo que uno prepare o a lo que vaya fluyendo, siempre va a demostrar lo que es la conciencia. Porque aquí hablamos desde tu conciencia y desde mi conciencia y este campo energético va a atraer cada vez a más personas y a más conciencias a través de la pantalla. Y este trabajo es lo que realmente nosotros estamos olvidando hacer en nuestro día a día. Siempre estamos esperando a que alguien haga algo, que nos muestre algo para nosotros poder conseguir esa información. Siempre estamos dependiendo a veces de profesionales que hagan el trabajo por nosotros o que nos guíen para poder nosotros tocar al mundo espiritual. Por eso le damos el poder a sacerdotes, por eso le damos el poder a terapeutas, por eso le damos el poder a muchas personas cuando al final quienes son capaces de sanarse, de autoconocerse y de realizarse, pues somos nosotros mismos. Esto que nosotros hacemos acá, esto que yo intento hacer en mi día a día de trabajo, es más que solamente herramientas físicas para poder defenderse, activarse energéticamente, son herramientas para poder autogestionar toda esa energía y esa carga que ya nos regalaron. Porque como te digo, nosotros morimos y esa carga energética que nos caracteriza, que nos tiene aquí, se va. Entonces ya en ese momento descansaremos. mm, Solo en ese momento podremos decir de que cumplimos un propósito, pero como no sabemos qué va a pasar hasta entonces, lo único que define si nosotros vivimos fluidos o no fluidos, felices o no felices, es qué hacemos y cómo gestionamos la carga que tenemos hoy como regalo. Entonces, la mejor manera para poder sentirte que entraste y que despertaste al mundo espiritual es primero el reconocer y el preguntarte quién eres tú, por qué estás existiendo, qué es lo que realmente el universo está queriendo decirte a través de la vida que hoy estás teniendo. Y a partir de esas preguntas es que tú dices, ah, bueno, ahora sí estoy siendo espiritual. Porque cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, en el que ya te dijeron las respuestas de cómo se creó todo, porque nosotros crecimos, o sea, nacimos, crecimos y ya nos dijeron cómo se había creado el mundo, ya nos dijeron cómo era que teníamos que sentarnos a comer, qué tipo de comida teníamos que comer, o sea, ya nos dijeron todo. Entonces, siempre la esencia para poder aprovechar espacios que despierten tu conciencia y para tú sentirte que eres un todopoderoso que nadie te va a hacer daño, es el autoconocimiento. Y empieza por quitarte de la cabeza todas las ideas que ya te han colocado encima. Que estas respuestas empiecen a como que a salir dentro de ti. Y obviamente estás conociéndote a través de los demás, pero eres el único que tiene la capacidad de tomar esa información y hacer algo con ella, hacerlo un todo. Eso es como lo más principal, o sea, lo que yo creo que puedo decir sobre el trabajo de conciencia, porque esto es un trabajo de conciencia. La mediunidad es una herramienta que el universo coloca en ti solo cuando tú empezaste a indagar dentro y no cuando seguiste absorbiendo respuestas y realidades que otros crearon para ti. hermoso, hermano. Ahora, cuéntanos sobre tu trabajo para esas personas que quieran a lo mejor indagar un poco más. ¿Qué haces tú? ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, digo que las redes sociales. Sí, sí, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí. Ok, bueno, lo que nosotros hemos hecho durante estos años son investigaciones psíquicas y energéticas que han creado una plataforma para que profesionales podamos dar servicios de bienestar a los demás. En el centro hay psicólogos, hay médicos, hay entrenadores físicos, hay mediums, hay tarotistas, hay personas
que sea de la herramienta que tengan, sea de la intuición que hayan creado y conseguido, pues nuestro único propósito y fin es el trabajo espiritual y el trabajo del bienestar. Entonces, a lo que nos dedicamos es a hacer tratamientos, diagnósticos, mentorías que están pues enraizadas hacia el coaching y el entrenamiento espiritual. Todo lo que tiene que ver con el espíritu de tu negocio, el espíritu de tu casa, el espíritu de tu relación, siempre tiene que ver con lo que está pasando, pues, con tu propia conciencia. Entonces, este es un espacio de plataforma para esto. Las redes sociales que me pueden encontrar siempre son Conecta con Bruce. Esa es como mi única cuenta oficial personal. Y la del centro, que es el Centro Seres de Alto Valor, que allí también pueden encontrar un poco sobre los servicios que manejamos. Ahorita vienen unas formaciones para este año 2026 que, bueno, estoy muy contento porque el año pasado terminamos de hacer un engranaje de investigación muy grande para crear un único método en absolutamente todos los servicios que ofrecemos. Sí. Entonces, ese método es un método canalizado, ya podrán saber más por las redes sociales y obviamente yo estoy muy contento con que tú también estés haciendo parte de todo lo que nos viene para este año. Seguro, hermano. Así va a Gracias, ser. gracias, Bruce. Mano, Gracias a un ti. placer. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio.